Boker Tov. Esta semana leemos en la Torá, en la tierra de Israel, Parashat Korach. Vaikach Korach, ben Itzar, ben Keat. Él era hijo de Itzar, el segundo hijo de Keat, hijo de Leví. Era levita como Moshe. Y entonces vino y dijo: ¿por qué vas a tomar vos y tu hermano también el reinado y también el sacerdocio? Yo también soy levita y toda la congregación somos sagrados. ¿Por qué se toman el liderazgo y el honor solo para ustedes? En realidad había varios motivos, y tenía motivos lógicos y también motivos personales, como que él era el hijo del segundo hijo de Keat, era hijo de Itzar, mientras que Moshe y Aarón, y por supuesto Miriam, su hermana, era hijo de Amram, el hijo mayor de Keat. Entonces ni siquiera le tocó ser príncipe de la tribu, dentro de los 12 príncipes que Moshe designó para enviar a ver la tierra de Israel. Era un honor, eran grandes personas. El mismo Korach era un hombre muy honorable, muy inteligente y de mucho poder. Y tanto poder que tomó para sí gente de todos lados, gente inteligente de la tribu de Reubén, que iban a ser parte del Sanedrín, gente muy estudiosa, gente simple como Datán de Abiram, que eran ya enemigos de antes de Moshe Rabbeinu, y por supuesto a su familia, a sus hijos, gente de toda extracción, ricos, pobres, inteligentes, sabios, de alto nivel espiritual, de bajo nivel espiritual. Tenía argumentos muy poderosos. Pero ¿cuál es el problema? Vino a ser Mahloket, vino a separarse del pueblo de Israel, separarse de la congregación santa, de la palabra de Moshe, que es el que Dios eligió para transmitir. Entonces Moshe, en ese caso, a diferencia de otros momentos en que defendió al pueblo, él dijo: yo no puedo hacer nada, por favor, Akadosh Baruj Hu, vos ocupate de darle el castigo que se merece. Y el castigo fue algo terrible. Él y su congregación fue tragado por la tierra. Está dicho que se abrió la boca de la tierra, eso que está dicho que fue creado en el sexto día de la creación, dentro de las 10 creaciones especiales. La boca de la tierra fue creado en el atardecer, entre el final del día sexto y la entrada de Shabbat. Y hubo otros sagrados que Moshe dijo que presenten su palita con el incienso y iban a ver quién elegía a Dios, qué incienso quería Dios. Entonces 250 presentaron su incienso frente a Aarón y con ese incienso fueron incinerados y elevados arriba. Entonces hubo dos castigos opuestos y terribles. Uno fue que fueron tragados vivos por la tierra y otros que fueron quemados vivos. Puede ser que Moshe Rabbeinu acepte semejante castigo para gente de su pueblo, y más cuando él estaba involucrado. De eso vamos a hablar esta noche, cuando nos reunamos por este medio para hablar de la Perashá de la semana y otros temas. Por supuesto, este tema de Korach tiene mucho que ver con nuestro tiempo, de las personas que en aras de la ecología, en aras de la igualdad, antirracismo, todos asuntos muy importantes y que todos tenemos que estar involucrados y luchar contra eso, pero dentro de del bienestar y dentro de la congregación. También hubo hace 2000 años aquel que también vino a traer mahloket, vino a traer discusión, disgregación, separación de la comunidad. Y ese es el principal problema. Cuando alguien peca con la intención aparente de luchar en contra de la injusticia, y en realidad crea más injusticia todavía. Se separó y llegó al pecado
y llegó a separarse de Dios y de su verdadera fuente a muchos judíos en su momento, y durante todas las generaciones que fueron perseguidos por la idolatría que él generó cuando fue tomado su idea de separación, fue tomada por los romanos, y todos conocemos la historia. Ese es un caso típico de por qué nosotros no creemos en él. La Torá ya nos advierte: todo lo que sea discusión en aras del cielo es bienvenida. Cuando queremos conocer a Dios, cuando queremos hacer que la Torá sea mejor cumplida, que el propósito de Dios sea realizado de la mejor manera. Pero cuando nuestro propósito es una discusión no en aras del cielo, sino por nuestro propio interés, por nuestras propias ideas, por más que sean ideas muy altruistas, pero están en contra de la Torá, se van para el comunismo, se van para el cristianismo, para el islam, se van para el capitalismo extremo, la libertad y el libertinaje, la opresión, y vemos cómo así, cuando tomamos parte de la Torá y la queremos capitalizar y decimos esa es la verdad, toda verdad parcial es una mentira, no solamente es una verdad parcial. Y durante todas las generaciones, como vimos durante la época de la Inquisición, que la Inquisición fue en España, en Portugal, en Europa, en Rusia, y hubo durante todas las épocas, la característica que domina estas actitudes es lo que hoy se conoce como bullying. Tomar a una persona o a un grupo de personas o a un pueblo, a una raza, como un objetivo para descargar nuestra violencia, para descargar nuestras insatisfacciones, para descargar nuestra inseguridad, nuestra falta de conocimiento. Y eso hace que, por ejemplo, en la Inquisición hubo mucha gente que murió, hubo otra gente que tuvo que escaparse para poder seguir siendo judío. Y hubo gente que decidió esconder su judaísmo. Y entonces ellos sabían que eran judíos y aparentemente iban a la iglesia, iban a hacer cosas que están reñidos, pero en aras de sobrevivir y pensaron que eso iba a pasar y iban a poder volver. Pero empezaron a pasar las generaciones y sus hijos mantuvieron algunas tradiciones, pero con el tiempo se olvidaron y no sabían qué era lo que pasaba. Y pensaron que el cristianismo es lo que ellos pensaban que era. También pasó con el comunismo, con el islam, porque por supuesto hay muchas cosas parecidas de la Torá ahí adentro. No hay ninguna mentira que pueda sostenerse por sí misma si no hay un punto de verdad en su interior. Entonces los descendientes, yo soy descendiente de los perseguidos en Europa, y la prueba es que mis abuelos, mis padres fueron a Argentina y allá habían olvidado, sabían que eran judíos, pero no habían pasado tantas generaciones. Mis abuelos eran datim, mi abuelo, mi abuela. Pero en Argentina quisieron olvidarse de todo y vino la Segunda Guerra Mundial y dijeron ya el judaísmo va a desaparecer. Lo mismo que le pasó a los Anusim en aquella época de la Inquisición y que pasó en tantas épocas. Pero siempre hubo un grupo de gente que mantuvo la fe y gracias a ellos estamos aquí. Decía que aquellos que se dejaron estar y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos ya sabían que venían de judíos y conocían algunas tradiciones, pero ya no sabían de dónde venía eso y qué significaba ser judío, por qué encendían las velas, por qué enjuagaban la carne para sacarle la sangre y así tantas cosas, por qué el Shabbat era un día tan sagrado. Y entonces con el tiempo pasó lo que se conoce como el bullying, que el agredido, la víctima, se identifica con el victimario, con el agresor. También pasó con los nazis, pasó en todas las épocas.
y de repente empiezan a justificar y dicen, wow, a lo mejor tienen razón, a lo mejor nosotros tenemos la culpa, o a lo mejor nosotros no estamos haciéndolo tan bien y ellos tienen razón. Y entonces empiezan a justificar. Por eso hoy en día hay distintas sectas, incluso hay judíos que quieren decir que hace 2000 años ese era un rabino. No era un rabino, en absoluto. Tampoco tenía una forma nueva de traer el judaísmo, al contrario, lo único que hizo fue eliminar mitzvot y eliminar partes del judaísmo en aras de un ideal que después a lo mejor se transformó en palabras de amor o de igualdad. Pero todo eso que está dentro de la Torá, cuando lo sacás del resto de los mandamientos, se transforma en idolatría y se transforma en mahloket, el mahloket de Korah. Por eso hoy en día hay algunos judíos incluso, y muchos que no son judíos, que se hacen pasar por judíos, que te hacen creer que si te llevan a una iglesia es para mostrar la diversidad, o que si usan palabras en hebreo, entonces quiere decir que todo eso que dicen viene del judaísmo, o que quieren conciliar las ideas de la iglesia con las ideas de la Torá. Una cosa es la conciliación y otra cosa es la verdad. Por supuesto que hay que buscar la forma de conciliar a toda la humanidad en paz, en alegría, en respeto mutuo, pero la Torá dice claramente, el judío no puede estar involucrado con idolatría y tampoco puede traer a la tierra de Israel gente para que haga idolatría. Y Besrat Hashem, nosotros no somos gente de violencia y no vamos a sacar la idolatría de la tierra de Israel como hizo Yoshua y todo el pueblo en aquella época, como ordenó la Torá, porque es época de la llegada del Mashiach en que todo tiene que ser por buena voluntad, por propia decisión, por el conocimiento profundo de la Torá, sin guerras. El Mashiach va a traer la redención verdadera sin guerras, sin muertes y sin odio, al contrario. Por eso los invito esta noche a entender un poco mejor lo que pasa con Korah y qué significa el Hasidut y qué significa llevar la Torá a todos los pueblos. Te invito a estar con nosotros. Bendiciones en la tierra de Israel, que tengas un hermoso día.